El canto de Sefarat. En un pequeño pueblo de Sefarat, en tiempos de esplendor y sabiduría, vivía un anciano llamado Samuel. Sus manos, arrugadas por los años, aún sostenían con firmeza la cuerda de su laúd, un instrumento que había sido legado por su abuelo. Durante las noches frescas de invierno, se sentaba junto al fuego y tocaba para sus nietos, quienes se acurrucaban cerca de él, escuchando con atención las melodías que llenaban la casa. Samuel sentía una profunda gratitud por su patria, por los campos que conocía tan bien, donde el olor a tierra y olivos frescos lo llenaban de paz. Cada rincón del pueblo era parte de su ser. Las calles empedradas, las fachadas blancas de las casas, los mercados donde se entremezclaban las voces de las gentes, las risas y los saludos entre judíos, cristianos y musulmanes. Vivía en un tiempo en el que Sefarad era un crisol de culturas, una tierra de armonía, donde las fronteras entre los pueblos no eran más que líneas que se borraban en la convivencia cotidiana. Con cada amanecer, Samuel agradecía la vida que llevaba. Sentía el sol de su tierra acariciando su piel mientras trabajaba la huerta o paseaba por los campos que había conocido desde niño. Los sabios de su comunidad, sus amigos y su familia formaban un círculo de respeto y cariño que lo mantenía firme y lleno de vida. En su hogar, los aromas de la comida, el calor de la comunidad y el sonido de las conversaciones en ladino lo hacían sentir pleno y en paz. Al caer la noche, se reunía con sus nietos y les contaba historias de los antiguos sabios, de las enseñanzas que habían llegado a Sefarad y de las tradiciones que se seguían con devoción. La lengua de sus ancestros fluía de sus labios y con cada palabra les transmitía el amor profundo que sentía por su gente y su tierra. Les hablaba de la riqueza de vivir en Sefarad, de cómo las distintas culturas se unían en la búsqueda del conocimiento, la belleza y el entendimiento mutuo. A través de su música, su laúd cantaba las melodías del pueblo, un canto que no solo era suyo, sino de todos los que habitaban esa bendita tierra. Samuel se sentía feliz, porque su vida era un reflejo del equilibrio y la prosperidad de Sefarad. Era un testigo de la fuerza de su comunidad, una tierra de sabiduría, tradición y amor por las raíces. En su corazón, cada día vivido allí era una bendición, una celebración del lugar que le había dado vida y al que, con amor, dedicaba su existencia.